Buenos días, profesor. Hola, buen día. Ya, entonces estábamos viendo lo que es el cálculo de inductancia, ¿cierto? Cálculo de inductancia de un conductor en un grupo de conductores. Y llegamos a una ecuación más o menos larguita como la que está acá, ¿cierto? Como esta llegábamos a terminar los enlaces de flujo, porque en el fondo lo que calculamos son enlaces de flujo. ¿Por qué? Porque dijimos que la inductancia son enlaces de flujo por unidad de corriente, ¿no? Entonces, ese mismo concepto lo vamos a aplicar ahora a lo que son a lo que es la inductancia en conductores compuestos. Y aquí aplicamos un poquito como decía, el mismo concepto. ¿Se acuerda que vimos un grupo de conductores de N conductores y fuimos calculando el lambda, ¿cierto? El lambda de cada uno de esos conductores dentro del grupo de conductores. Bueno, los cables de línea de transmisión no son conductores sólidos, es decir, no es un puro, así como los alambres que usamos en las instalaciones domiciliarias. Son cables, por lo tanto tienen hartos hilos. Entonces el conductor ese que vimos, de los distintos tipos de conductores, caen dentro de estos conductores compuestos, dado que es como considerar, ¿cierto?, cada uno de los hilos como uno de los conductores. ¿Se acuerdan que vimos los N conductores en el sistemita, ¿no? Entonces consideramos cada uno de ellos como dentro de un sistema de N conductores, ¿ya? N, que obviamente dependiendo del tamaño del conductor, del tipo del conductor, vamos a saber cuántos conductores son. Dice, el estudio se limita al caso que todos los hilos son idénticos y comparten la corriente por igual. ¿Se acuerdan que también vimos la premisa, ¿no? Que la sumatoria, una de las premisas es que la sumatoria de todas las corrientes que circulan en ese conjunto de N conductor tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos un conductor así de grande que tiene hartos hilos adentro, ese conductor grande va a transportar una cierta cantidad de corriente, ¿ya? Y vamos a suponer que cada uno de los hilos son exactamente iguales, aunque en la práctica nunca son exactamente iguales, siempre hay leves diferencias, pero hay sus pequeñas diferencias, ¿ya? Entonces, pero vamos a suponer que todos son exactamente iguales, por lo tanto, cada uno como son idénticos, va a transportar la misma cantidad de corriente, es decir, van a dividirse la corriente total y cada uno va a transportar una parte de esa corriente. En general, dicen los valores de la inductancia interna de los conductores los dan los fabricantes y se especifican en tablas o en manuales. ¿Cuál es la inductancia interna? ¿Se acuerda que llegamos a determinar un valorcito que lo calculamos después con un radio ficticio? ¿Se acuerda? El 0,788 o el E elevado a menos un cuarto, ¿sí? Eso no lo vamos a estar calculando siempre, pero hay un valor de inductancia que se calcula por el enlace de flujo ese, y eso en general lo da el fabricante, ¿ya? Aunque es un valor constante, digamos, ¿ya? Este método, dice, se aplica a la determinación de la inductancia de líneas que consisten en circuitos eléctricos en paralelo, puesto que dos conductores en paralelo pueden ser tratados como hilos de un solo conductor compuesto. Tengo un conductor acá, tengo un conductor acá, y a lo mejor esa es la línea de transmisión, y esto lo podemos tratar como un solo conductor, siendo dos líneas distintas, en paralelo. ¿Tiene sus ventajas? Sí, tiene sus ventajas el que vayan en paralelo. Y por ejemplo, acá tenemos una línea monofásica de dos conductores compuestos. Es decir, por un lado vamos a llevar la energía que va al consumo, ¿cierto? Y por otro lado se va a devolver. No tienen por qué ser de la misma magnitud, por lo tanto el conductor X,
que, por ejemplo, el que lleva la energía puede tener N hilos o N conductores adentro, y el de vuelta puede tener M hilos o M conductores. No tiene por qué ser exactamente igual. En la práctica, en general, se da que la fase es igual al neutro, pero eso digo en general porque en algunos casos, cuando hay muchas fases, necesitamos que el neutro tenga una dimensión mayor por si se está devolviendo todo por ese neutro. Por lo tanto, necesitamos transportar mayor corriente de vuelta, por lo tanto, dimensionamos un poco mayor el neutro. Pero son casos particulares, pero sí en la práctica están, ¿ya? Pero por lo general uno supone que tanto el conductor de ida como el de vuelta son iguales, ¿ya? Pero para generalizar la explicación, para que entiendan que no tienen por qué ser iguales, partimos generalizando y suponemos que el conductor X tiene N conductores o N hilos, y el conductor Y tiene M conductores o M hilos, ¿ya? Así que en términos genéricos vamos a suponer eso primero. La única restricción que se pone acá es que los hilos paralelos sean cilíndricos y compartan la corriente por igual. Es decir, por eso que los representamos con circulitos. Vamos a suponer que todo, no siempre, cuando hay cables que no son cilíndricos los hilos de dentro. Entonces, pero vamos a suponer para entender el fenómeno que todos son cilíndricos, ¿ya? Y como dijimos, todo este conductor X lleva una cierta corriente Y, por lo tanto, vamos a suponer que como son todos iguales, cada uno transporta la misma proporción de corriente total, ¿ya? Lo mismo para este otro conductor. ¿Me están siguiendo hasta ahí, muchachos, no? Quiero que entiendan la idea de lo que vamos a hacer, pues vayan siguiendo el hilo, porque ahora eso que vimos general, ¿cierto? Un conjunto de conductores, ¿cierto? Donde calculamos un lambda y todo el cuento, lo vamos a ir de a poquito particularizando en esta situación. El conductor X está compuesto por N hilos y lleva una corriente I partido por N cada uno, como dijimos. El conductor X va a llevar una corriente I, por lo tanto cada uno lleva I partido por N, porque son N conductores, llevan la misma proporción. Y el conductor I, por lo tanto, que va a hacer el retorno, teóricamente vuelve la misma cantidad de corriente total, pero como son M conductores, cada uno va a transportar una corriente I partido por M. ¿Por qué el signo negativo? Porque la corriente viene de vuelta simplemente, ¿ya? Hasta ahí tenemos eso. Entonces, ya tenemos la ecuación que aplicamos para obtener el lambda, ¿cierto? El enlace de flujo para un conductor, ¿no? Entonces vamos a tomar, dice, la ecuación esa, la 236, al hilo A del conductor X, ¿ya? Por lo tanto, el lambda sub A sería 2 por 10 a la menos 7, sacamos un factor común. ¿Se acuerdan que partimos generalizando como que todos llevan corrientes distintas? Me voy a devolver mejor para que recuerden. Voy a volver a poner esa ecuación para que recuerden. Ahí está. Esa ecuación. Entonces suponíamos que cada conductor lleva corrientes distintas. Entonces acá yo tengo I sub 1, I sub 2, I sub 3, hasta I sub n. ¿Ya? Pero en el caso que estamos analizando ahora, cada una de estas corrientes, I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub n, es igual y lleva I partido por n, ¿ya? Porque son n hilos con lo que tiene ese conductor. Entonces vamos a aplicar esa misma ecuación. Y como todas las corrientes son iguales, yo la puedo factorizar, ¿cierto? Y obtengo el lambda sub A, que es el que tenemos acá. Entonces, 2 por 10 a la menos 7 y partido por n, que la saqué como factor común de todo esto. Entonces, tengo el RA', la distancia del conductor A al B, del A al C, del A al D, etcétera, etcétera, hasta el del A al N. ¿Ya? Más el enlace de flujo del conductor de lo que viene de vuelta. Y entonces ahí, como yo tengo un conductor, ¿se acuerda que decía A', B', C', hasta M, ¿no? Entonces tengo una distancia que hay desde el conductor A' al conductor A, del B' al A, porque estamos calculando el enlace de flujo
en el conductor A, ¿ya? Y del de vuelta tenemos los primos, por lo tanto tengo una distancia del A' al A, o del A a la prima, del A al B', del A al C', desde el A hasta el conductor M. ¿Por qué dije más? Porque los enlaces de flujo se suman, ¿ya? Y ustedes me van a decir, ¿por qué este menos? Porque dijimos, como simplemente, porque por un lado va la corriente y por el otro lado vuelve la corriente. Entonces, ese signo menos es por el signo de la corriente que está negativa, que vuelve, ¿ya? También factorizamos en la corriente, porque todas las corrientes que trae ese conductor I es I partido por M, ¿sí? Factorizamos. ¿Están siguiendo hasta ahí, muchachos? ¿Están entendiendo hasta ahí lo que estamos haciendo? Profesor, Sí. yo sí voy siguiendo, pero igual tengo como una duda, si no recuerdo mal, cuando teníamos lo de la línea monofásica, Mm, igual pasaba esto que había una corriente que iba y una que regresaba. sí. Y ahí me parece que no había ningún signo menos. ¿Por qué ahora sí? Por lo que le acabo de explicar. No me recuerdo en este rato, pero tiene que haber sido una corriente negativa, porque en todo sistema monofásico la corriente va y tiene que volver por algún lado, ¿ya? Pero podríamos repasarlo después. Ya, Pero este signo menos que es acá es porque la corriente vuelve, ¿ya? Es por este signo de la corriente. Fíjense que yo se los di acá abajo. ¿Se fijan? Acá está menos I, porque si va por este lado, se devuelve por este otro. Ya podríamos revisarlo, o revísalo tú y en la próxima clase me dice, profe, aquí está el por qué es para no devolverme. ¿Ya? no te entiendo. Pero Gracias. está bien tu observación. Si eso hay que revisarlo y yo les explico el por qué. Profesor, disculpe, Dime. ¿y por qué menos 2? Ah, O sea, el negativo sí lo entiendo, pero el 2, pero es que este de acá, pues, hijo, lo que pasa es que la ecuación no, la lámina manual es 2 por 10 a la menos 7, acá está. Este mismo 2 por 10 a la menos 7. ya, profe. Gracias. Quedó el 2 solito ahí, pero no es del 2 por 10 a la menos 7. Es la constante que obtuvimos del lambda. Ya lo que pasa es que no me da la lámina porque como esto es una sola ecuación, aquí no alcanza a aparecer. Ya, entonces hasta ahí. Profe, Sí, dime. disculpe, ¿y cómo podríamos sacar el enlace de flujo para cada uno rápido? Para cada uno de los que, hijo, ¿De los hilos o se lo sé sacar el A? este A, ¿Sí? eh, Porque ese es un conductor sobre el otro. Por eso mide la distancia, ¿no? dentro de los otros, claro, mira. Acá está acá está el conductor X, que tiene el hilo A, B, C hasta el N, ¿no? Y aquí está el conductor I, que tiene el conductor A', B', C' hasta el M. Entonces lo que estamos viendo es la distancia desde aquí hasta, primero, desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, desde aquí, desde cada uno de estos hilos hasta el conductor A. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a calcular el lambda en el hilo B y vamos a calcular del B al A', del B al B', del B al C'. Después nos vamos a parar en el C y vamos a hacer lo mismo y así sucesivamente hasta el conductor N por cada uno de estos de acá. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora estamos Eso, calculando el lambda, el flujo enlazado en este hilo. ¿Ya? ya. Eso le preguntaba yo. Quería saber si hay una forma que saque por lo menos un aproximado, que calcule de forma más general. Bueno, Sí, o sea, aquí lo estamos haciendo general. Ya vamos a ver, lo que estamos haciendo ahora es deducir la ecuación. Ya se van a dar cuenta que después ni nos vamos a acordar de este cuento. Pero ya, el concepto que quiero que vayan entendiendo es que cuando uno calcula el enlace de flujo va de cada uno de los puntos a los puntos del otro. Y se acuerdan que hicimos una aproximación, de hecho estamos haciendo una aproximación en el sentido que estamos considerando distancias desde el centro hasta el centro. ¿Se acuerdan? Porque decíamos que la distancia que hay de aquí a la orilla de acá es casi la misma que hay del centro de aquí a la de acá, por lo tanto consideramos hasta el centro. ¿Se acuerdan que hicimos esa aproximación
y no decíamos de D más el radio, D menos el radio, ¿no? Consideramos de centro a centro, ¿sí? Sí. Entonces, aquí estamos generalizando. Yo no sé si te aclara la duda. Sí, profe. Ya. Gracias. Entonces, estamos recién calculando el lambda en el conductor A, ¿ya? Producto de cada una de sus corrientes y de las distancias. Entonces, de aquí podemos hacer una aproximación, fíjense. Aquí, estos son sumas, ¿cierto? Son sumas, perdón, bien digo, suma de logaritmos. Es decir, yo perfectamente te puedo acomodar esto y puedo poner el logaritmo de 1 partido por la multiplicación de estos denominadores, ¿no? ¿Están todos de acuerdo hasta ahí o no? Propiedad del logaritmo. Sí, profe. Perfecto. Entonces podemos hacer lo mismo acá, en esta expresión de abajo, ¿no? Logaritmo de 1 partido por dA A', por dA B', por dA C', por dA M. ¿Cierto? Y acá tengo 1 partido por n y acá tengo 1 partido por m. Según propiedad del logaritmo, este 1 partido por n yo lo puedo pasar como exponente de 1 partido por n acá. Y este 1 partido por m lo puedo pasar como exponente acá de 1 partido por m. Y al decir exponente 1 partido por m, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es la raíz cuadrada, ¿no? En el argumento. Perdón, no, mal dicho. No es raíz cuadrada, es raíz n-ésima, ¿sí? En este caso de acá. Al poner 1 partido por n acá, elevado a esto 1 partido por n, es lo mismo que decir el logaritmo de la raíz de 1 partido por la multiplicación, de la raíz de 1 n-ésima de 1 partido por la multiplicación. ¿Me explico, no? ¿Se Sí, entiende? profe. Sí, profesor. Ah, ya, perfecto. Entonces, además, fíjense, que acá, ya, yo acomodé puse el logaritmo de la raíz de 1 partido por la multiplicación de todo esto. Y acá tengo menos 2 por 10 a la menos 7 por i, logaritmo de la raíz m-ésima de 1 partido por la multiplicación de todo esto. Tengo un menos, o sea, por propiedad del logaritmo nuevamente, yo tengo una división, ¿no? ¿Cierto? O sea, tengo la división de esto dividido por esto. ¿Sí? Entonces, esa división yo la puedo acomodar acá, porque me quedaría, perdón, el logaritmo de la raíz de 1 partido por la raíz n-ésima, me queda abajo, ¿cierto? Y como este está abajo de 1 partido por, me queda en el numerador. Y fíjense cómo se me achicó este cuento, ¿no? Y ahora me queda que el lambda es 2 por 10 a la menos 7 por i, logaritmo de la raíz m-ésima de las distancias estas, las distancias mutuas, digámoslo, distancias mutuas porque son de un conductor al otro, y dividido por la raíz n-ésima de las distancias propias. Es decir, las distancias que hay de cada uno de los hilos dentro del conductor X. Weber vueltas por metro. Y ahí tengo el lambda. Por lo tanto, si yo tengo el lambda, podría calcular la inductancia, ¿no? La inductancia, LLA sería lambda A partido por I. O I partido por IN tendría que ser, ¿sí? Porque la corriente que pasa por el conductor A es I partido por N, ¿sí? Entonces, como decía, para obtener la inductancia del hilo A, se divide la ecuación esa por I partido por N, porque esa es la corriente que pasa por un hilo. Por lo tanto, este me quería lambda partido por I partido por N. O sea, me quería 2n por 10 a la menos 7, el logaritmo de la raíz m-ésima de las distancias mutuas, partido por la raíz n-ésima de las distancias propias. Henry partido por metro. Y ahí tengo la inductancia del hilo A. ¿Ya? De igual forma, la inductancia del hilo B sería la misma historia, ¿cierto? ¿Qué es lo único que nos cambiaría? Fíjense, ¿qué es lo único que nos cambiaría? A ver, ¿qué nos va cambiando? Alguien que me diga qué observan que va cambiando.
Profe, que el M subió. Ah, no, igual. ¿Qué cosas ven distintas? ¿Las distancias? La distancia, ¿cierto? Sí, lo ven todo, ¿no? Fíjense que en la ecuación de carrera es A, A', A, B', A, C'. ¿Qué es lo que me cambia acá? B, A', B, B', B, C', ¿sí? Y aquí, bueno, aquí es como que se van a repetir de alguna manera, pero me va cambiando el radio ficticio. Se fijan que acá es RA', acá es RB', ¿sí? Y así sucesivamente RC', hasta el RN, ¿no? Hasta el RN'. ¿Se entiende, muchachos? Estamos calculando la inductancia de cada uno de los hilos del conductor X. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? No se pierden, muchachos, porque esta parte es re importante entenderla. Ahora, calculamos el LA, el LB, el LC hasta el LN. Suponiendo que todos, porque por eso le pusimos apellido, LA, B, C. Suponiendo que no son exactamente iguales cada uno, pero yo quiero calcular, trabajar con un valor igual en todos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calculamos un promedio y supongo que cada uno de ellos tiene el mismo valor, ¿no? ¿Está bien ese concepto? Si yo tengo que todos son distintos, ¿cierto? Pero yo no quiero trabajar con tantos valores distintos, quiero trabajar con un solo valor, quiero que todos tengan el mismo valor que lo que hago, saco un promedio de todos y considero que cada uno de ellos tiene el mismo valor, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí. Contésteme para poder seguir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el L promedio, el LA más el LB más el LC más hasta el N dividido por M. Entonces, ahora cada uno de ellos, el A, el B, el C, va a tener este valor, L promedio. ¿Ok? Entonces, el conductor X, cada uno de sus hilos tiene un valor de inductancia que es L promedio. Perfecto. Hasta ahí estamos. Es que aquí hay un número que espero que no se confunda. Si todos los hilos tuvieran la misma inductancia, la del conductor ahora sería el producto de la inductancia de un hilo por 1 partido por N. Es decir, como son hartos hilos, cada uno calculamos la inductancia, que cada uno tiene un valor L promedio, ¿cierto? Pero ahora yo quiero calcular la inductancia del conductor X, no de cada uno de los hilos, del conductor X, ¿cierto? Es como tener harta inductancia en paralelo. ¿Y cómo se calcula el valor de la inductancia total de un conjunto de inductancias en paralelo? Redes 1. Se sumaban, Sería ¿cierto? una suma como de impedancias, pero en paralelo. Ya, ¿y cómo se calcula eso? Uno partido en la resistencia A más uno partido en la resistencia B, que en este caso son impedancias, no, son inductancias. Ya, Pero la suma de todas daría el 1. ya, ¿y si son todas iguales? Sí, se lo voy a poner de esta manera. Si tengo 3 inductancias en paralelo, ¿cuál es el valor equivalente de la inductancia total? 1/3. 1/3, ¿cierto? O sea, el L dividido por el número de inductancias, ¿no? ¿Estamos? Entonces, esto es lo mismo. Acá tenemos N inductancias que tienen un valor de L promedio y yo quiero calcular la inductancia del conductor X. Y el conductor X tiene N inductancias. Por lo tanto, es lo mismo que dividir el L promedio por N, ¿no? O multiplicarlo por 1 partido por N, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Estamos calculando ahora la inductancia del conductor X total. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí o no? Que quiero que les quede claro eso. En este análisis dice, todos los hilos tienen inductancias diferentes, pero la de todos los paralelos es 1 partido por N por la inductancia promedio, que es lo mismo de dividirla por N. Luego la inductancia del conductor, ojo, aquí, por eso le pusimos LX,
¿Se fijan? Es el valor L promedio, que es el valor de cada una de las inductancias, que calculamos un promedio para que todas tuvieran el mismo valor, dividido por N. Por lo tanto, si yo la quiero calcular con los valores que había calculado antes, tengo que el Lx es la suma de las inductancias que calculamos dividido por N cuadrado. ¿Por qué N cuadrado? Porque el L promedio ya lo habíamos calculado como la suma de estos L dividido por N, ¿no? Calculamos un promedio. Y ahora, dividido por N me queda N cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? No quiero que se confundan esto. Sí, profe. Ya. ¿Está claro, Byron? Jorge, Enzo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, al sustituir la expresión logarítmica S para la inductancia de cada hilo en la ecuación anterior y después de agrupar términos, vamos a obtener lo siguiente. Fíjese, aquí no me alcanza ni la lámina. Porque ahora ya teníamos la inductancia del A, ¿cierto? Que era este coso de A', y después la del B, A', de B, del C, ¿se acuerda que le dije yo de cada una de las distancias hasta el N, ¿no? El N es desde el N al A', del N al B', del N al C'. ¿Sí? Y como aquí también había un 1 partido por M, ¿se acuerdan? Me queda en el numerador la multiplicación de todas estas distancias, es decir, de cada una de las distancias de cada uno de los hilos del conductor X al B, ¿cierto? De cada uno de estos, esto es lo que está acá, y una raíz mnésima. ¿Por qué? Porque uno era la raíz mésima y ahora le agregamos el n, ¿cierto? Me queda el enésima. Entonces me queda mnésima, la raíz mnésima. ¿Ya? Me he enredado la lectura. Y abajo, como tenemos un n cuadrado, me va a quedar la raíz de la multiplicación de todas las distancias propias, es decir, de A a A, de A a B, después de B a A, de B a B, de B a C, después de N, etcétera, hasta el N a N B. Pero siempre en el conductor propio, porque estamos con la inductancia del conductor X, por eso que acá no aparece un M, ¿ya? Porque estamos en conductor X. Ojo, que estamos, recuerden que es una línea monofásica que tiene un conductor X y un conductor Y. Estamos recién calculando la inductancia del conductor X, todavía no calculamos el conductor Y. ¿Ok? Entonces, fíjense, se ve como exagerado este cuento, ¿no? Por lo tanto, arriba me queda la raíz mnésima del producto de las n distancias, se llama distancia media geométrica, y este concepto es el que quiero que les quede. Distancia media geométrica entre el conductor X y el Y, y se abrevia como dm o dmg, distancia media geométrica. ¿Ya? Muchas veces la van a encontrar como d sub m nomás. Y también es conocida como distancia media geométrica mutua entre los conductores, ¿ya? Pero usamos el DMG, distancia media geométrica. Las distancias que hay de cada uno de los hilos al otro conductor. A la raíz n cuadrado décima de esos términos se les llama distancia media geométrica propia del conductor X, o también se le conoce como radio medio geométrico, RMG, o como DS, lo vamos a usar mucho como DS. Este es el radio medio geométrico o la distancia media geométrica propia. Esta es la distancia media geométrica o distancia media geométrica mutua. ¿Ok? Así que esta cosa, obviamente que expresando con esos términos, bueno, aquí dice que la forma correcta de decirlo es distancia media geométrica propia. Pero en realidad nosotros usamos más radio medio geométrico. Porque lo que pasa es que es como un radio ficticio en realidad. ¿Ya? Dime. Entonces, lo que es el DMG propia es como la distancia entre los hilos del mismo conductor, ¿o no? El mismo conductor, exacto. Exacto. Ya. Y la mutua es las distancias de cada uno de los hilos de ese conductor al otro conductor. Eso es lo que, como concepto general, si se les facilita así. ¿Ya? Gracias.
Entonces, tenemos que el LX sería 2 por 10 a la menos 7 logaritmo de dm sobre ds, donde ya saben qué es lo que es el dm y el ds. Y por lo tanto, si hacemos lo mismo en el conductor I, vamos a tener la misma historia. Distancia media geométrica ahora sería de cada uno de los hilos del conductor I al X, ¿cierto? Que sería la misma de aquí a acá que de aquí a allá, ¿no? La que nos cambia es el radio medio geométrico porque son hilos distintos números de hilos, por lo tanto el radio medio geométrico es distinto. Pero calculamos de la misma forma, ¿ya? El LI. Y ahora, la inductancia de la línea monofásica, porque la línea monofásica dijimos que estaba compuesta por el conductor I y por el conductor X, por lo tanto, la inductancia de la línea monofásica va a ser la suma de las inductancias del conductor X más la inductancia del conductor Y. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí, muchachos? Hacemos rápidamente un ejemplito, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Ya. Sí. Vamos a hacer un ejemplito para que les quede un poquito más claro esta historia. Porque aquí lo vimos con ecuaciones que son más o menos largas y todo el cuento, pero en la práctica, como nosotros trabajamos con líneas trifásicas, normalmente no son más de 3, 6 conductores, ¿no? Entonces, fíjense, dice, el circuito de una línea de transmisión monofásica, nuevamente, se compone de 3 conductores sólidos de radio de 0,25 centímetros. El circuito de retorno se compone de 2 conductores de radio 0,5 centímetros. El arreglo de conductores se muestra en la figura. Encuentra la inductancia dividida a la corriente en cada lado de la línea y la de la línea completa en henrios por metro. Entonces, fíjese, el conductor de ida, que sería el conductor X, tiene 3, o la fase, como quieren llamarlo, fase X, tiene 3 conductores, A, B, C. Y el de vuelta, el retorno de la línea monofásica, tiene solamente 2 conductores, ¿ya? Esta distancia es importante porque aquí tenemos que sacar toda la distancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la distancia de aquí a acá, de aquí a acá, después de aquí a acá, de aquí a acá, más, o sea, no más, multiplicado, la distancia de aquí a acá por esta de aquí a acá. Es el dm. Y el ds va a ser el radio propio acá, el radio ficticio, por este de aquí a acá, este de aquí a acá. ¿Vamos? Entonces, y vamos a calcular la inductancia del lado X, después la inductancia del lado Y, y después la inductancia de la línea monofásica. ¿Ya? Entonces, como decíamos, encontramos la distancia media geométrica entre los lados X e Y. ¿Por qué calculamos esta primero? Porque va a servir tanto para la inductancia X como para la inductancia Y. Entonces, el dm, si se fijan, ¿se acuerdan que era una raíz mn? Aquí tenemos un n de 3 y un m de 2. 3 por 2, 6. Por lo tanto, me queda una raíz sexta. Ya sé que adentro tienen que ir 6 elementos. No tienen cómo perderse, ¿ya? Porque es de cada uno del lado X hacia el lado Y. Después del lado X al lado Y, del lado X al lado Y. Son 6 términos. De A a D, de A a E. De B a D, de B a E. De C a D, de C a E. ¿Sí? Y ahora es calcular las distancias. Ya sabemos que la distancia de A a D es la misma distancia de B a E, ¿sí? Que son tan horizontales. Y esa era de 9 metros. Después calculamos la distancia de A a E, que es lo mismo que de la B a D y lo mismo que de la C a E. Y esa es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 9 al cuadrado igual a la raíz de 117. ¿Ya? Metros. Aquí me faltó la unidad, metros. Tiene que salir a ordenarlo. Después calculamos la distancia de C a D, que es la que nos faltaría, la de abajo hasta el primero de arriba. Esa sería la raíz cuadrada, ¿cierto? De 9 al cuadrado más 12 al cuadrado igual 15 metros. Y ahora multiplicamos. Multiplicamos, aquí tengo dos de estos, 9 por 9, por la raíz 17, por la raíz 17, por la raíz 117 y por 15. Y ahí tenemos toda la distancia. ¿Hablas algo?
Apaguen los micrófonos, muchachos, para que no se le acople. Entonces ahí está la distancia, 9 al cuadrado, que son dos multiplicaciones, después el 15, que es uno solo, y la raíz cuadrada de esto, que son 3 al cubo. Ahí está 3 elevado a 3 medio. ¿Ya? Desarrollamos eso y me tengo que la distancia media geométrica es 10,743 metros. Hasta ahí estamos. Ahora calculamos el radio medio geométrico del lado X, que sería, como son 3 conductores en el lado X, sería la raíz novena, ¿no? Por lo tanto, tengo que tener 9 términos dentro. De A a, este sería el radio propio, ¿cierto? El radio ficticio que tenemos que considerar acá. De A a B, de A a C. Después de B a A, el radio ficticio de este, hasta el B a C, y aquí el radio ficticio del tercero. ¿Sí? Son 9 elementos que tiene que haber. El número de la raíz, ¿cierto? El que me da el número de conductores que hay dentro. Ok, por lo tanto el DS va a ser 0,25 por 10 a la menos 2 aquí. ¿Por qué a la menos 2, muchachos? Porque me dieron las dimensiones en centímetros y tengo que trabajar en metros. ¿Ya? Entonces 0,25 por 10 a la menos 2, estos son 25 centímetros. ¿Ya? Esto sería el radio propio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo un radio propio, acá tengo otro radio propio y acá tengo otro radio propio. Serían ¿cierto? Las mismas distancias, por eso aquí está el cubo. O sea, y acá está el 0,7788, que lo convertí en un radio ficticio, ¿se acuerdan? El famoso E elevado a menos un cuarto, ¿ya? Entonces aquí tengo los tres, el AA, BB y CC. Por 6 a la cuarta. ¿Cuál es 6 a la cuarta? La distancia de A a B, 1. De B a C, 2. De C a B, 3. Y de B a A, 4. ¿Ya? Que son 6. Y después tengo la distancia de A a C y de C a A, 2. 12 al cuadrado. ¿Estamos? Resolvemos eso y tengo la distancia, el radio medio geométrico. ¿Ya? 0,481 metros. Si algo no van entendiendo, pregunten, muchachos, ¿ya? Hacemos lo mismo para encontrar el radio medio geométrico del conductor I. Como son dos conductores, la raíz es la cuarta. Y tengo la distancia propia del conductor D y la distancia propia del conductor E. Y la distancia de D a E y después la distancia de E a D. ¿Ya? Así que es un poco más fácil. Aquí nuevamente, el radio ficticio, 0,5 por 10 a la menos 2 metros por 0,7788 me lo convierte en el radio ficticio. Como son 2 al cuadrado y la distancia 6, son 2 al cuadrado. Por lo tanto, tengo el radio medio geométrico del conductor I, 0,153. Y ahora calculamos las inductancias. En el lado X sería 2 por 10 a la menos 7, logaritmo de DE, de dm sobre ds, y me tengo una inductancia X de 6,213 por 10 a la menos 7 amperes por metro. Determinamos la inductancia en el conductor I, 2 por 10 a la menos 7 por dm sobre ds, fíjate el dm el mismo, por lo tanto la inductancia ahí sería 8,504 por 10 a la menos 7 amperes por metro. ¿Sí? Ahí tengo la inductancia de cada uno de los conductores, el X y el Y. Y como me piden la inductancia de la línea monofásica, que dijimos que era la inductancia, era la suma de las inductancias. ¿Estamos, muchachos, hasta ahí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Se puede volver una lámina atrás? Ya. Que por ejemplo, ahí no. Por ejemplo, usted había dicho que, no sé, por la distancia acá eran 25 centímetros en la revista en el DS. Sí. Entonces, para pasarlo a metro era por 10 a la menos 2, pero ahí Sí. ya escribió 0,25. Entonces, esa era la pregunta. Porque según yo, era 25 por 10 a la menos 2 o 0,25 desde ya. Ah, ya.
Sí, tiene razón ahí, porque serían 25 centímetros. Claro, tiene razón, aquí son 25 por 10 a la menos 2. Sí. Lo que hay que llevar los metros. Claro. Aquí sería lo mismo. Son 50 por 10 a la menos 2. Ah, ya, profe, listo. Era eso. 25. Sí. Claro, o la otra forma de escribirlo es 0,25, no por 10, no por 10 a la menos 2. O a ver, déjenme. Déjeme ver el enunciado, me saltó unas 2. No, está bien, está bien. Espérate. ¿Quién fue el que me preguntó? Ricardo. Espérame, me devolví mucho. No, profe, sí lo entendí, el que era 0,25. Sí, Entonces ahí lo multiplicamos por el otro. claro, no, el enunciado es 0,25. No es 25 Ya, centímetros. profe. Es que me saltó los 25 centímetros, conductor así, chuta, dije yo no. No entendí, profe, la duda. Entonces, al final, ¿estaba bien el ejercicio o estaba bien lo que No, dice el compañero? está bien escrito, lo que pasa es que él se confundió. Pensó que era 25 centímetros. Y no es 25 centímetros, son 0,25 centímetros. A mí también me saltó la duda después. Porque imagínense un conductor, aquí tengo 20 centímetros, un conductor de ese radio, sí, es un tremendo conductor, ¿sí? No, cada uno de estos hilitos, es de 0,25 centímetros. Por lo tanto, yo lo tengo que llevar a metro, lo multiplico por 10 a la menos 2. Eso. ¿Ya? ¿Está bien puesto? Está bien, ahí yo me enredé también. Pero Gracias, profe. ahí. Es 0,25 centímetros por 10 a la menos 2 me dan metros. ¿Ya? Está bien. Ok, entonces ahora calculamos, como dijimos, la inductancia total, que nos da 14,717 por 10 a la menos 7 henrios por metro. Ojo que acá rato hablo de inductancia y ya dijimos ya que vamos a decir inductancia, pero entendiendo que es inductancia por unidad de longitud, ¿ya? Entonces aquí estamos obteniendo la inductancia por unidad de longitud. Las unidades las tenemos que mantener. Si tenemos una línea de 1 kilómetro, serían 1000 metros, esto tenemos que multiplicarlo por 1000 y ahí obtenemos la inductancia, ¿ya? De la línea ya real. Aquí estamos por unidad de longitud. Ok. Para conductores trenzados, dice la distancia entre lados de una línea compuesta de un conductor por lado es generalmente tan grande que la distancia media geométrica mutua se puede tomar como igual a la distancia de centro a centro con un error insignificante, lo mismo que va cambiando. Dijimos que ¿se acuerda que dijimos que los conductores eran así, ¿no? Una de las razones era para que no se desenrollara. Entonces, cuando yo estoy haciendo un análisis, tomo como una parte nomás y digo, de aquí a acá, pero resulta que esta misma cara que yo estoy tomando, si la tomo un poquito más atrás, está distinta porque como el conductor va trenzado, ¿ya? Esta cara sería distinta a la del otro, a la distancia del otro lado. ¿Por qué? Porque las voy cambiando de posición. Entonces, lo que estamos diciendo acá, que ya está bien, yo tomo una cara y tomo esta distancia y me olvido de acá porque la diferencia que voy a tener entre que el conductor de aquí cambió por acá, ¿cierto? No es significativa. Hay un error, pero es insignificante respecto a estar considerando que como el conductor es trenzado, me va cambiando de posición y el otro lado también me va cambiando de posición. No sé si me expliqué bien. ¿Ya? El hecho de que sea trenzado, supongamos que aquí hay 5 conductores. Yo tomé el análisis aquí, ¿cierto? Pero como es trenzado, esto va así, más atrás. Por lo tanto, significa que las distancias van cambiando, ¿cierto? Pero es tan poquita esa variación que no vale la pena y la consideramos siempre como que la distancia es de centro a centro. Eso es todo.
Dice, se obtiene un mayor grado de exactitud si se desprecia el efecto del alma de acero del ACCR en los cálculos de la inductancia, siempre que los hilos de aluminio estén en un número impar de capas de hilos de aluminio, pero la exactitud es buena si los cálculos se basan solamente en los hilos de aluminio. Estos mismos valores de inductancia en general la entregan también los fabricantes en tablas. Entonces vamos a ver rápidamente el poquito tiempo que nos queda, ¿cierto? ¿Cómo usamos estas tablas? Fíjense que dice, en general las tablas entregan los valores del radio medio geométrico de los conductores estándares disponibles y entregan la información para el cálculo de la reactancia inductiva, capacitancia en paralelo y la resistencia. ¿Ya? Bueno, en realidad es reactancia inductiva, reactancia capacitiva y la resistencia. En general dice, es más deseable la reactancia inductiva que la inductancia. Porque cuando hagamos los cálculos vamos a trabajar con la reactancia inductiva, no con la inductancia. Pero ¿para qué nos sirve la inductancia? Para calcular la reactancia. Ustedes saben que la reactancia inductiva es 2pi por F por L. ¿Sí? Necesitamos el L. En general, es más deseable la reactancia inductiva que la inductancia. La reactancia inductiva de un conductor de una línea monofásica de dos conductores es esta, 2pi por F por L. ¿Cierto? O sea, sería 2pi por F por 2 por 10 a la menos 7 logaritmo de dm sobre ds. Esa sería la ecuación, ¿no? Porque el L, ¿se acuerdan que es 2 por 10 a la menos 7 logaritmo de dm sobre ds, ¿no? Ok, entonces, fíjense que podríamos arreglar esto y descomponerlo. Me quedaría, aquí multiplicamos esto, 4pi por f por 10 a la menos 7 logaritmo de dm sobre ds. Y aquí ya se transforman en ohm, ¿cierto? Cuando yo estoy calculando la reactancia. O podría expresarla en... bueno, aquí estoy descomponiendo esto. 4pi por 10 a la menos 7 me da, es lo mismo que diga 2,022 por 10 a la menos 3 por la frecuencia por el logaritmo de dm sobre ds. ¿Ya? Donde, como ya dijimos, el dm es la distancia media geométrica o la distancia entre los conductores. ¿Estamos? Entonces, aprovechándonos de esa ecuación, el radio medio geométrico encontrado en tabla dice es un ds equivalente, que toma en cuenta un efecto Piel lo suficientemente apreciable como para afectar el valor de la inductancia. Algunas tablas dan los valores de reactancia inductiva, además del radio medio geométrico. Un método es expandir el término logaritmo de la ecuación anterior de la siguiente manera. Fíjense, esto es lo que teníamos antes. O sea, la ecuación era 2,022 por 10 a la menos 3 por f por el logaritmo de dm sobre ds, ¿no? Pero como es lo puedo descomponer en 1 partido por ds y en un dm, o sea, una multiplicación que por propiedad del logaritmo yo la llevo a una suma. Entonces, voy a tener este término que lo vamos a llamar x sub a y a este término que lo vamos a llamar x sub d. Aquí está dado en ohm por milla. ¿Ya? En ohm por milla está dado este. Dice, si ds y dm están en pies, el primer término de la ecuación 247 es la reactancia inductiva para un conductor de una línea de dos conductores, que tiene una distancia de un pie entre ellos. Por esta razón, el primer término de la ecuación se le conoce como reactancia inductiva a un pie de espaciamiento, al XA. ¿Por qué? A un pie, porque quedó 1 partido por ds, ¿no? O sea, el dm sería 1, el distancia entre los conductores. Entonces se le llama reactancia inductiva a un pie de espaciamiento, el cual depende del radio medio geométrico, ¿cierto?, del conductor y de la frecuencia. El segundo término, que lo llamamos XD, se le conoce como factor de espaciamiento de la reactancia inductiva, el XD. Este segundo término es independiente del tipo de conductor y es función solamente de la frecuencia y el espaciamiento. Este LXA depende del tipo de conductor, este XD no depende del conductor, ¿se acuerdan? Porque depende de distancia, ¿ya? Entonces,
¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver en el ejemplo. Fíjense que vamos a tener un ejemplito. Dice, encuentre la reactancia inductiva por milla de una línea monofásica que opera a 60 Hz. El conductor es el tipo Partridge y el espaciamiento es de 20 pi entre ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la tablita. Aquí le subí las tablas. Sí, me parece que no. Le voy a subir la tabla que está en el Granger Stevenson para que la vean. ¿Ya? De la tabla 3 del Stevenson, dice da un valor de ds igual a 0,0217 pies para este conductor. Por eso que me dan el tipo de conductor. Y vamos a ir al tiro. A ver, déjenme salir de acá. Y vamos a ir a... Déjenme ir a buscar una... Ya. Ahí están viendo una tablita ustedes. Esta es la misma tabla que está en el Granger Stevenson. Lo que pasa es que aquí yo la puse más colorienta para que se notaran los mapas efectos de la clase. Entonces, fíjense, toda esta información me entrega la tabla. La resistencia, ¿cierto? Ahí está el radio medio geométrico o el DS, que está dado en pie. Me entrega también la reactancia inductiva. Me entrega la reactancia capacitiva. ¿Ya? Entrega la resistencia a 20 grados Celsius, 50 grados Celsius, para una corriente alterna de 60 Hz. Me entrega la resistencia en corriente continua, también si la necesito, ¿cierto? Aquí está el diámetro exterior del conductor, afuera, ¿cierto? Porque eso es de alto hilo, pero me calcula el diámetro exterior. Ya van a ver para qué ocupamos el diámetro exterior. La cantidad de capas que tiene de aluminio ese conductor. Por ejemplo, el problema decía un conductor Partridge, ¿no? Aquí está el conductor Partridge, que este de aquí. Es un área de aluminio, dice, que tiene 266.800 circular 1000. Es un conductor de aluminio, es una CSR porque tiene un alma de acero, aluminio, acero. Tiene 26 conductores de aluminio y 7 conductores de acero. Este es el alma de acero. Y esos 26 conductores de aluminio están distribuidos en 2 capas de aluminio. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Ya? Diámetro exterior, 0,642, hay que conectar. Pero ¿qué nos interesa para el efecto del problema? Esto, fíjense, el DS. Entonces, para el conductor Partridge, dice que el DS es 0,217. 0,0217. ¿Ya? Es el radio medio geométrico. Aprovechen de anotar por ahí para que lo tengan en cuenta. El XA, que es el que vamos a calcular ahora, es 0,465. ¿Ya? Anoten eso, muchachos. ¿Ya? Ya vamos al tiro, vamos a volver acá. Entonces vamos a seguir con el problemita. Y ahí tenemos el problema entonces. Entonces fuimos a la tabla 3 del Granger Stevenson, vimos que el DS era 0,0217 pies. ¿Ya? Entonces, de la ecuación dice que si aplicamos directamente la ecuación, la distancia entre los conductores me la están dando acá, 20 pies. O sea, el de M es 20, ¿no? O sea, me quedaría acá 2,022 por 10 a la menos 3 por 60 por 20, que sería el de M, dividido por el de S, que es 0,0217. Ahí tengo la reactancia inductiva para esa línea, ¿ya? Una línea monofásica. Ahí me está dada la línea monofásica. ¿Estamos? En ohm por metro. Si yo
Bueno, aquí el DS lo conocemos. Sin embargo, la tabla 3 dice entrega también el valor de la reactancia inductiva a un pie de espaciamiento, el XA, ¿se acuerdan? Que yo le dije que anotaran 0,465 ohm por milla. Ese me lo entrega en millas. No en ohm por metro, ohm por milla, ojo con la unidad E. Y el factor de espaciamiento lo encontramos en la tabla 4 del Lagrange de Stevenson. ¿Y de dónde calculamos ese valor? ¿Cuál es la distancia? Me decía el problema que era 20 pies, ¿no? 20 pies la distancia entre conductores. Por lo tanto, vamos a ir a la tabla 4 y encontramos el XD, que según esto es 0,3635 ohm por milla. Y me voy a ir de nuevo para que vean. Entonces, vamos a ir a la tablita 3, perdón, a la tabla 4, que está acá. Acá tenemos la tabla 4, la vamos a agrandar para que la vean. Esta es la tablita 4, dice factor de espaciamiento de la reactancia inductiva XD a 60 Hz. ¿Ya? Entonces aquí nosotros buscamos la distancia. Bueno, la distancia decía que era 20 pies, acá están los 20, por lo tanto 0,3635. ¿Ya? Aquí también está la fórmula, si ustedes quieren utilizar esto, pues estos valores salen de esta formulita. ¿Ya? Así que 20 es 0,3635, ¿ya? A 60 Hz. 0,3635. Ya teníamos el XA y ahora tenemos el XD. Por lo tanto, vamos a... Lo que hacemos entonces, teníamos el XA y dijimos que el XL se calculaba como la suma del XA más el XD, ¿no? Entonces tenemos el XA, que lo habíamos calculado, visto en la tabla, ¿cierto? 0,465 y el XD 0,3635. Si sumamos, me da 0,8285 ohm por milla. ¿Ya? Como los conductores dice que componen los lados de la línea son idénticos, la reactancia inductiva de la línea será 2 por XL. 0,8285 por 2, 1,657 ohm por milla. ¿Ya? Y ahí los tengo. Puedo obtener la reactancia inductiva, ¿cierto? O por tabla o directamente por la ecuación. ¿Estamos? Ya. Se nos llegó la hora, sí. Ya, esto lo vemos el jueves. Ya no llegó la hora. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Está claro? Profe, disculpe, yo no entendí mucho lo último. Cuando puso los dos conductores, 2XL. Lo que pasa es que ahí lo que calculamos fue la inductancia de una línea y de la otra línea. O sea, es una línea monofásica, del de ida y el de vuelta. ¿Ya? Entonces el Por lo tanto, la reactancia inductiva total es la suma de las dos reactancias inductivas. Por eso se profe, multiplica. pero si estoy viendo las líneas de forma separada, ¿o es necesario tenerla en conjunto? Es que cuando a ti te dicen calcule la reactancia inductiva de la línea monofásica, tienes que calcular del de ida y el de vuelta. Y después calcular la total, como hicimos con la inductancia, ¿no? Si te piden la inductancia del conductor de ida, el XL que calculamos primero, la reactancia inductiva. Eso. Ya, profe, es que me confundí porque no aparecía el XLI.
Ah, no, claro, no aparece el XLI. Pues, el Sí. XI para explicar el El concepto. concepto, sí. Gracias. Ya, muchachos. ¿Alguien más consulta? Yo, profesor, entonces, por ejemplo, ahora ya que estamos viendo lo que es la reactancia inductiva, eh, todos los cálculos de inductancia en los distintos conductores que hemos visto es solamente para ver el tema de la reactancia inductiva. Sí, Ya, sí, sí. Porque después vamos a gracias. trabajar con reactancia inductiva, ya no vamos a trabajar con inductancia. Ya, gracias. Ya, voy a